Pues vamos a dar paso a la presentación del maestro Francisco Calzada Lemus, que ya de entrada nos va a presentar un tema que a mí me impacta demasiado. Es el suicidio como uno de los grandes temas sociales, el suicidio en los jóvenes. Y él ha hecho trabajos bastante interesantes en este sentido, al igual que otros que él tiene y que también recomiendo reconocer y conocer toda su obra, porque él es licenciado en Trabajo Social por la UNAM y cuenta con una maestría y estudios de doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Es doctorante en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y fue becado para realizar estudios de posgrado en el extranjero sobre rehabilitación vecinal en el Centro de Estudios Aaron Offey en Jerusalén, Israel, así como en la Universidad de Austin, Texas, sobre métodos y prácticas de trabajo social, y en la Escuela de Graduados sobre Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Entre las distinciones que ha recibido el maestro, ya me quitaste eh, ha recibido el maestro por parte de la UNAM, destacan la Cátedra Especial Gustavo Vaz Prada del 2021, la Medalla al Mérito Universitario en 24 y el reconocimiento especial al mérito profesional por la Red de Investigación de Estudios Avanzados en Trabajo Social. Ha sido integrante de diversas comisiones, entre las que destacan representante del área de las ciencias sociales en el Consejo de Estudios de Posgrado de la UNAM, integrante del cuerpo consultivo de expertos de la revista de la Facultad de Medicina. También fue integrante del Comité Científico de Investigación Sociomédica y Comité de Cirugía Funcional del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es evaluador del programa de apoyo y proyectos de investigación e innovación tecnológica, dictaminador en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Su más reciente libro fue Estrategias de sobrevivencia de las familias que se dedicaron al comercio informal en tiempos de la pandemia de COVID-19. Actualmente es profesor de la carrera Asociado C en la Escuela Nacional de Trabajo Social y su línea de investigación, que es sobre las ideas suicidas en jóvenes en investigación histórica disciplinar del trabajo social. Es un gran currículum que nos va a demostrar en este momento la presentación que él va a hacer. Muchas gracias. Adelante, maestro. Mm, Muchísimas gracias. Buenos días eh, a todos quienes nos escuchan en diferentes lugares de este planeta. Agradezco muchísimo la invitación de la maestra Lourdes Cuellar, así como también esta grata presentación que nos hace la maestra Rosalba Lagunas. Para mí siempre ha sido todo un honor participar en este tipo de eventos, en este 10º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Movimiento, y sobre todo esta invitación de la cual la Escuela Nacional de Trabajo Social siempre ha brindado pues un gran apoyo, y en este sentido agradezco mucho a la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y saludo también a la maestra Unice García en su representación, porque trabajo social no puede estar ajeno, digamos, a estos centros humanistas, de estudios humanistas, y sobre todo en este tema que tiene que ver con las utopías que en movimiento. De mi parte, voy a permitirme compartir pantalla para poder presentarles a ustedes el tema que, que, que está programado y que tiene que ver con una investigación. No sé si ya se esté viendo.
¿sí? Con una investigación que se ha realizado en el 2024 sobre la ideación suicida en mujeres universitarias. Una investigación que parte de poder realizar toda una estrategia de intervención para poder prevenir este grave problema que tiene que ver con el suicidio. Y esto porque pues realmente tiene que ir rumbo hacia una utopía que esté orientada al desarrollo integral y bienestar de las y los jóvenes universitarios. De tal manera que el propósito o el gran objetivo que tuvo esta investigación fue identificar los factores de riesgo que generan la ideación suicida en mujeres, sobre todo universitarias, que posibiliten la instrumentación de futuros programas de prevención y atención en casos específicos. Y realmente abordar un tema tan complejo como es el suicidio, pues invita primero a cómo se define para poderlo comprender. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud define al suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona con pleno conocimiento, pero también con la expectativa de tener un desenlace fatal. Entonces, esta organización nos señala que el suicidio es un problema multifactorial que resulta de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Y esto hace que este problema sea sumamente complejo porque hay tantas variables que influyen en él, sobre todo en el universo de estudio que nosotros tomamos, que fueron los jóvenes, pues implica variables como la edad, la salud, lo social, lo familiar, lo económico, lo comunitario, lo regional, lo cultural. En fin, son variables que están asociadas a este grave problema del suicidio. El suicidio como tal, las personas que asumen esta decisión de quererse quitar la vida, lo que se ha revisado y se ha identificado que no necesariamente quieren morir, que lo que están buscando es liberarse de las circunstancias intolerables de su vida y del sufrimiento emocional, mental, físico que sienten. Esto es importante conocerlo porque el suicidio se toma como una salida a los problemas, a los conflictos, y realmente para ellos viven una ambivalencia. Las personas que tienen este pensamiento y que desean consumarlo, tienen esa ambivalencia de tener razones para vivir, pero también razones para morir. Y de tal manera que de acuerdo al peso que le dan, empieza la conducta suicida como la última alternativa que ellos consideran. Una alternativa que le están dando a toda esa vivencia de dolor, a todo ese problema emocional, que puede también ser motivo por rupturas sentimentales o por problemas de carácter físico, por algún vacío en su propia vida o por esa gran desesperanza que también están viviendo ante la compleja realidad de su propio mundo. Dar algunos datos, por ejemplo, en el caso del suicidio, tanto en cifras como en tiempo, de acuerdo a lo que nos informa la Organización Mundial de la Salud, se cometen más de 800.000 suicidios en el mundo, es decir, uno cada 40 segundos. Este es un dato que alarma, sobre todo cuando nos dicen que de 10 a 20 intentos de suicidio, por uno que se consuma, es decir, hay un intento cada 3 segundos. Eso nos puede decir que mientras estamos relatando este tema, en el mundo está habiendo de 10 a 20 intentos de suicidio, ¿no? Anteriormente el suicidio era un fenómeno que se presentaba principalmente entre los adultos mayores. Así estaba visto como tal, que las personas mayores eran quienes más tendían a este evento suicida. Sin embargo, actualmente lo que se está viendo, y ese es un factor sumamente preocupante, es que el problema del suicidio ya aparece en edades más tempranas y estamos hablando de jóvenes de 15 a 29 años que se ha convertido en la segunda causa principal de mortalidad en este grupo etario. Si lo vemos a nivel mundial, vamos a encontrar que los países que muestran las más altas tasas de suicidio, por ejemplo en Europa,
Los vamos a encontrar en Rusia, en Alemania, en Lituania, en España, en Finlandia, y se da principalmente entre los varones, entre los hombres. Si vemos en el caso de Asia, vamos a encontrar que las tasas se acentúan en Corea del Sur, en la India, en el Japón, o en el caso del continente africano, pues esto, el dato que tenemos se ubica en Sudáfrica, que aunque su tasa no es muy alta, pero es de la poca información que se tiene de ese continente. En el caso de América, vamos a encontrar que los países con la más alta tasa en cuestiones de suicidio se localizan en Uruguay, en Estados Unidos, en Cuba, en Guyana y en Chile. Un dato interesante y que llama la atención es en el caso de Guyana, que últimamente ha tenido una alta tasa, pero el suicidio tiene que ver con el consumo de pesticidas. Sin embargo, bueno, lo que nos demuestra este mapa y estas tasas del problema del suicidio en el mundo es que realmente el suicidio no está asociado directamente con la pobreza, sino que inclusive las más altas tasas las vamos a encontrar en países industrializados o desarrollados y que hoy en día se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte. Entonces vemos que el suicidio, de acuerdo a la edad y al sexo, se destaca que por cada 100.000 suicidios que hay, la tasa es del 10,4% en el caso de los hombres y en las mujeres es del 2,2%. Lo que vemos aquí en este dato es que hay más intentos de suicidio en las mujeres, sin embargo, los métodos que utilizan son menos letales, de tal manera que de cada 5 intentos suicidas en mujeres, uno o dos se concretan. A diferencia que en el hombre es 4 de cada 5. Entonces, si bien hay un mayor pensamiento suicida en las mujeres, son las que menos consumen este acto, a diferencia de los hombres, que sí, en su mayoría, estamos hablando de 4 de cada 5, logran concretarlo. El suicidio entonces se posesiona como la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años a nivel mundial. Y este dato es preocupante porque entonces estamos viendo cómo los jóvenes ya acuden a este recurso como una forma de querer salir de sus problemas. Y bueno, el principal lugar donde ocurren estos decesos, tanto en hombres como en mujeres, lo estamos encontrando dentro de la vivienda particular. Si vemos el problema en cuanto a ya en lo que implica en los estudiantes, vamos a encontrar que la propia Organización Mundial de la Salud nos marca que el suicidio, que es la segunda causa de muerte, incluye en estudiantes de diferentes niveles educativos, como puede ser desde la secundaria hasta la universidad. De tal manera que los estudiantes universitarios enfrentan una combinación de factores de riesgo, por problemas familiares, por el estrés académico, por problemas que pueden tener de salud mental, por el acoso escolar o el ciberacoso, por la falta de apoyo emocional o inclusive por problemas financieros. En nuestro país, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría ha reportado que el 17% de los estudiantes universitarios en México han tenido pensamientos suicidas y aproximadamente el 8% ha realizado intentos de suicidio. Y este dato que estremece sobre todo porque no puede ser que una población joven, que es nuestro futuro como país y como sociedad, hoy en día tenga una tendencia hacia el suicidio como tal, y entonces esto nos ha, en nuestro caso, hecho a revisar desde el trabajo social qué está pasando con la población estudiantil, con la población universitaria que hoy en día puede tener este tipo de pensamientos suicidas. De tal manera que también es importante diferenciar. Una cosa es el suicidio como tal y otra cosa es la ideación suicida. Y la ideación suicida tiene que ver con esos pensamientos suicidas, ese campo de pensamientos que puede adquirir diferentes formas de presentarse.
Por ejemplo, el deseo de morir, o el imaginario o la representación que implica el suicidio, o si el suicidio y la idea como tal ya tienen un método determinado, ya tienen todo un plan para poderlo consumar, o cómo ha venido construyéndose este pensamiento suicida. El querer investigar lo que implica la ideación suicida es porque es la puerta primera que tiene este problema y por el cual en este momento, cuando se conocen los factores que están generando la ideación suicida, es un gran momento para poder intervenir y poder prevenir este severo problema. De tal manera que la investigación que se hizo tuvo como universo de estudio 177 mujeres alumnas de la licenciatura en Trabajo Social en un rango de edad de 18 a 23 años. ¿Por qué nos ubicamos principalmente en una escuela de esta profesión? Porque la gran característica, digamos, que tiene al menos esta profesión del trabajo social es que quienes las estudian albergan una mayor cantidad, un mayor porcentaje de mujeres que deciden estudiar trabajo social. Y viendo que el mayor pensamiento suicida se encuentra en las mujeres, aunque no necesariamente un alto porcentaje logra consumarlo, fueron los motivos por los cuales se decidió hacer esta investigación en este plantel. Una investigación que fue prospectiva, transversal y descriptiva, y en donde se aplicó la escala de Beck, esta escala que es una herramienta que ha sido utilizada en diversos estudios, sobre todo con población mexicana, y cuya validación, bueno, nos ha demostrado los altos niveles de confiabilidad, la consistencia interna que tiene, y que además ha sido diseñada esta escala para evaluar los pensamientos suicidas, medir su intensidad y sobre todo en estas personas que tienen ese deseo de vivir, pero también de morir. Entre los resultados que vamos a encontrar, vamos a ver, por ejemplo, que el 81% de la comunidad de alumnas tienen fuertes deseos de vivir. Y ese es un dato que la verdad es afortunado que en la escuela como tal, el mayor porcentaje, las personas tengan ese deseo firme de vivir, de tal manera que el porcentaje de las alumnas que tienen esta ideación suicida se reduce en un 9%. Es decir, se identificó que el 9% de la población han manifestado su deseo de morir y pocos deseos de vivir. Es un porcentaje bajo, es un porcentaje que clasifica, digamos, acorde a la tendencia que se está teniendo. México no es un país de grandes tasas de suicidio, sino que se encuentra, digamos, dentro de los niveles considerados bajos. Esto lo vamos a encontrar también en este plantel, donde la ideación suicida también se va a encontrar en niveles bajos. No obstante, aun cuando se habla de un 9% de alumnas, estamos hablando en números absolutos de 16 personas. Estamos hablando de 16 vidas y que esto nos lleva también a revisar a profundidad qué es lo que lo está motivando. Dentro de este universo de personas que manifestaron su deseo de morir, un porcentaje, al menos el mayor porcentaje, indicó que su decisión tiene que ver, como ya lo mencionamos anteriormente, en la manera de querer resolver sus problemas y también de escapar ante situaciones complicadas. En menor porcentaje se indicó que su razón se deposita en un deseo de venganza o de llamar la atención. En casos específicos se habló de crisis sentimentales por rupturas en el noviazgo y también otro porcentaje prevalece esa combinación de ambas razones, ¿no? De querer salir de los problemas, pero también en algunos aspectos de querer llamar la atención o de escapar de problemas y manipular el ambiente. Entonces son datos iniciales que nos están indicando por dónde se está generando este pensamiento suicida. Dentro de las características de la idea y también del intento de suicida que se encontró, el 8% de la población
El pensamiento suicida se presenta durante un periodo largo y continuo, y eso quiere decir que afecta severamente en sus condiciones de la cotidianidad de vida que están teniendo estas alumnas. El 7% manifestó que se ha realizado un intento sin lograr consumarlo y en un 3% lo han intentado en más de una ocasión. Entonces aquí hay un grupo de gran riesgo que amerita toda nuestra atención para poder prevenir en la medida de lo posible, y ojalá así sea, el que se logre consumar este grave problema. El 2% manifestó tener la preparación completa y un 14% una preparación parcial, es decir, ha guardado pastillas, ha conseguido instrumentos para poderlo realizar. Y hay otro dato que además, pues como todo esto llama mucho la atención, es que el 9% indicó que tiene inclusive ya la nota suicida escrita, terminada, y un 14% solo la ha pensado o la ha iniciado. Son datos que estremecen, pero son datos de nuestras juventudes que pues hoy en día están llamando la atención para poder intervenir en este severo problema. La vinculación que hay de esta ideación suicida tiene que ver con que el pensamiento sí tiene una relación, en algunos casos, al menos en el 5%, que no es muy alto, con la violencia de género. En el 9% se considera que sus pensamientos están directamente relacionados con la depresión o algún otro tipo de trastorno mental o emocional, y el 2% expresó que sus pensamientos obedecen al aislamiento social, ¿no? El 5% admitió que también obedece a procesos de duelo que se encuentran relacionados con su pensamiento suicida, sobre todo después de las pérdidas que hubo por la pandemia del COVID-19. Todavía encontramos jóvenes que no han logrado reponerse de las pérdidas que tuvieron. Por otra parte, vamos a ver que la vinculación de este pensamiento suicida con factores socioambientales, podemos ver que el 2% manifestó que su relación del pensamiento es al sentirse completamente aisladas o excluidas de amigos o de la familia o de compañeros de clase en la mayor parte del tiempo. El 7% ha sido por motivos del poco apoyo de su familia, y en menor porcentaje ha experimentado discusiones, conflictos, violencias en su hogar y que constantemente ha impactado en sus propios pensamientos. Entonces, estos factores socioambientales pues también se convierten en factores de riesgo para tener ese pensamiento suicida. Por otro lado, también esta vinculación de estos riesgos que recurre a la ideación, se pueden ver que esto, por ejemplo, en el 2% indicó que todo el tiempo se siente con una sensación intensa de desesperanza, como si las cosas dentro de su propia vida no pueden mejorar. De tal manera que eso influye para que el pensamiento sea permanente y sea constante. El 4% indicó que esto también obedece al estrés académico y que no logran superar y no logran manejarlo de una manera adecuada. Hay un 4% que ha consumido alcohol o drogas como una forma de lidiar con los problemas emocionales ante sus pensamientos que ha tenido. Y un 4% se ha sentido atrapada en una situación de abuso emocional, físico o psicológico que afecta sobre todo este bienestar emocional. Entonces, el riesgo es grave, sobre todo porque las medidas que están tomando pues están derivándose y orientándose realmente a otro problema que agrava todavía más su condición de vulnerabilidad y sobre todo de desesperanza y desolación al ver que sus problemas que ellos están viviendo y que los consideran como graves y serios problemas, no encuentran una salida y toman en consecuencia el suicidio como el desenlace de todo esto. De tal manera que abordar el suicidio en los jóvenes, especialmente en las mujeres, requiere de un enfoque integral que combine la educación, la disponibilidad de recursos de salud mental, pero sobre todo se tendrá que abordar desde una perspectiva de género, considerada las complejas interacciones
de factores sociales, psicológicos y culturales que impactan la salud mental femenina. Y esta justificación se fundamenta en el reconocimiento de que las mujeres a menudo enfrentan presiones únicas, desde expectativas de roles tradicionales hasta experiencias de violencia de género que contribuyen a su vulnerabilidad emocional. Por eso, lo que estamos pensando en términos de utopía es que se tiene que considerar que independientemente de los porcentajes, se trata de vida, digamos, porcentajes bajos que se encontró con pensamientos suicidas, pero aun cuando el porcentaje sea bajo, se trata de vidas de alumnas que se encuentran viviendo condiciones adversas y que están influyendo en su estado emocional y que requieren de procesos especializados de atención para lograr incidir en el camino de su bienestar emocional y social en el ámbito universitario. Ese es parte de la utopía, pues también es conveniente referirse que lo que se tomó en este plantel de trabajo social es solo una muestra de lo que puede estar aconteciendo también en otros espacios universitarios, en otras facultades, ¿no? Porque es solamente una muestra que si bien no es representativa, pero sí es indicativa de lo que puede estar aconteciendo. Y por otro lado, es importante reconocer que el abordar las presiones únicas que enfrentan las mujeres, desde expectativas de roles hasta la violencia de género, con ello podemos también salvar vidas, no solo salvarlas, sino también construir un entorno más equitativo y comprensivo que promueva la salud mental y el bienestar a largo plazo en las mujeres jóvenes, en las mujeres universitarias. Lo que nos descubre esta investigación dirigida hacia el pensamiento suicida es que se requiere realmente de generar esta utopía que va encaminada y orientada al desarrollo integral y al bienestar, particularmente de las alumnas que son y que tienen un mayor pensamiento hacia el suicida. Hay otras alternativas y corresponde a esta gran profesión del trabajo social que tiene grandes modelos de intervención diseñados para cómo poder intervenir en estos serios problemas, poder enfatizar mucho en el desarrollo integral. Solamente es presentar estos resultados de una manera pues muy concreta, muy rápida, pero llama la atención que es una alerta para poder ir revisando y comprendiendo lo que está aconteciendo en quienes tienen el pensamiento suicida hasta el momento. Entonces me parece que cumplo con el horario que me indicaron, con el tiempo, y bueno, hasta aquí doy mi agradecimiento por este espacio que me abrieron para poder presentar estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, muy agradecido. Es muy interesante todo lo que pasa con el pensamiento suicida. La verdad es que son temas que de repente uno bueno, padeces en el sentido de que uno se preocupa por ellos y no siempre sabemos bien cómo abordarlo. Abrimos un pequeño espacio para preguntas o comentarios. No sé si alguien quisiera, te pido nada más, Francisco, si puedes dejar de compartir para Sí. vernos. Y a los demás les pido si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, adelante. No. Si no, yo tengo una primera. A mí me gustaría que pudiéramos ahondar, Paco, en justamente en esta utopía. Partimos como de este estudio que tú haces, que me parece muy interesante. ¿Qué se ha hecho en o sea, qué pasos se han dado que podamos decir ya está en marcha una solución para esto? ¿Tienes algún dato sobre eso? Sí, Después de claro. Salvador. Ujú. Afortunadamente, nuestra escuela y la propia universidad tienen ya protocolos de atención, ¿no? En diferentes ámbitos, por ejemplo, en lo que implica la violencia de género o el acoso escolar, pero también tiene toda un área amplia de salud mental, ¿no? Que depende de la Facultad de Medicina y que tiene todo un programa bien elaborado para poder atender sobre todo los casos de trastornos emocionales o que implican padecimientos de salud mental, que también son un factor de riesgo y que se involucra también con este pensamiento suicida.
y se ha venido desarrollando por parte del área de la Facultad de Psicología, también del campus en Iztacala, programas muy intensos de prevención, donde también estamos vinculados para que esto se siga previniendo y sobre todo, pues atendiendo. En el caso de trabajo social, que me parece algo sumamente importante, es que tiene toda una metodología para intervenir en casos concretos, en casos individuales. Y este nos ayuda mucho para poder brindar una atención más individualizada y poder realmente ver otro tipo de variables que de momento no aparecen del todo y que pues nos llevan a otro camino de atención, ¿no? Entonces, afortunadamente, repito, la universidad ya tiene protocolos de atención muy bien elaborados y estructurados para este fin, ¿no? Muchas gracias, Paco. Salvador, adelante, puedes activar tu micrófono. Bien, pues buenos días. Primero que nada, yo lo que quiero es felicitar al maestro Calzada por su presentación, por la investigación realizada. Son datos verdaderamente impactantes, y que a mi parecer lo que muestran es la dificultad que representa hoy en día ser joven en la sociedad actual. Es decir, nunca había sido tan difícil ser joven, toda vez que lo que me parece se está fracturando es el horizonte de futuro, las certidumbres que daban aquellos relatos para utilizar esos mega relatos, para utilizar el concepto de Lyotard, que justamente lo que se ha roto es esa utopía, esa aspiración de una sociedad más justa, más equitativa, y que eso me parece que tiene hondas repercusiones en la forma en que piensan y se piensan en el mundo muchas juventudes. Entonces, mis felicitaciones por la elección del tema y por la profundidad del estudio realizado, pero aquí sí me gustaría hacer una pregunta que relaciono la presentación con los comentarios de Lourdes Cuellar con relación a lo que se está haciendo. Más bien me iría a lo que se podría hacer en términos de ese utopos, de ese lugar no existente, pero que es una aspiración. ¿No crees, maestro Calzada, que este es el momento para que desde trabajo social pueda diseñarse una estrategia interinstitucional e interdisciplinar? Es decir, estos esfuerzos que tienen resultados y que se materializan en los protocolos, en donde está salud mental en medicina, pero también está psicología, está sociología, que tiene una amplia, vamos, uno de los grandes clásicos de la sociología, Durkheim, ha estudiado este tema desde las sociedades y además lo que estás planteando tiene que ver con estas características todavía vigentes del suicidio anómico, que es la ruptura justamente de los lazos que cohesionan al individuo con la sociedad. Entonces, ¿no crees que sería pertinente diseñar algún mecanismo que permitiera que estos esfuerzos de distintas dependencias pudiesen articularse desde una óptica del trabajo social? Es una pregunta. Eh, Sí, bueno, te saludo con mucho gusto, doctor Salvador Alvarado. Agradezco tu pregunta, me parece muy pertinente y qué bueno que la realizas, porque me permite poder expresar que lo que estamos haciendo actualmente, derivado de esta investigación, es que se armó ya un pequeño grupo exactamente con las personas que tienen el pensamiento suicida y con ellas estamos trabajando para poder elaborar un modelo de intervención derivado de su propia experiencia, un modelo de intervención desde el trabajo social, donde podamos realmente ver cómo pudiéramos influir de una manera más efectiva para ir disminuyendo este pensamiento con una intervención más individualizada. Esto me parece un gran acierto desde el momento en que con las personas afectadas es con las que estamos trabajando este diseño de este modelo de intervención. Y eso pues nos da mucho gusto porque va a ser un aporte significativo desde otra forma de poder abordar el pensamiento suicida y qué mejor que desde el trabajo social. Esto implica, por ejemplo, en lo que está aconteciendo en los hogares, en las familias,
cómo desde ahí también que arranca parte del problema, cómo se puede desde ahí también estar interviniendo. Desde luego que es un proyecto y un modelo ambicioso, así lo creo, pero que tiene un sustento importante porque surge con aquellas personas que están viviendo el problema y eso da una certeza de que podemos hacer una labor preventiva más eficaz a lo que pueda estar sucediendo. No quisiera decir que es completamente la utopía, pero sí es una utopía, digamos, desde el momento en que lo que queremos es lo que tú has dicho, ¿no? Cómo el joven tenga una perspectiva de vida, de enfrentar esta sociedad con mayores potencialidades que van encaminadas de sus propias emociones y qué mejor, digamos, porque estamos hablando de un universo de alumnas de trabajo social cuya esperanza tiene que ver con el cambio, con la transformación, y qué mejor que hacerlo desde sus propias vidas y que logren realmente transformar este pensamiento en un pensamiento de vida, ¿no? En un pensamiento de esperanza. Entonces, por ahí va nuestra utopía de este grupo que estamos trabajando, este modelo de intervención. Hasta ahí lo dejo, mi estimado doctor. Muchas gracias. Muy interesante lo que planteas, Francisco, y me parece que yo creo que es un tema a retomar. Yo les comento un poquito para mí y además aprovecho para agradecer tanto a Francisco Calzada, que ha sido como un colaborador de estos simposios, por lo menos desde el 2021, un simposio que hicimos en plena pandemia, ¿no? Totalmente virtual por lo mismo. Y a Salvador, con quien también trabajamos por allá en el 2006, 2007, ¿no? Este increíble trabajo que hicimos en aquel entonces. Pero bueno, para mí el trabajo social es sobre todo revolucionario. Yo soy trabajadora social, no de la EN, soy del CETIS, pero para mí el trabajo social a veces se concibe casi como, bueno, en el medio, ¿no? Dentro de nosotros, dentro de la academia, pero a veces se concibe más como los que hacen estudios socioeconómicos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que justamente son los que acompañan la transformación social. Y por eso me parece que tendría que haber, bueno, pero esto ya estoy aquí lanzando mis utopías, ¿verdad? Tendría que haber esta intervención desde trabajo social hacia otras facultades, escuelas, etcétera, como trabajadores sociales, desde nuestra especialidad, cómo se puede ir incidiendo en esta construcción de utopías. El título del simposio es Utopías en Marcha y tiene que ver con podría sonar hasta un poco contradictorio, pero es así, toda utopía empieza en la cabeza de alguien que se le ocurrió algo distinto, que deseó algo distinto, y cuando ese algo que se deseó se comparte con otros, se empieza a construir. De ahí entonces que nosotros le llamemos utopías en marcha. Son cosas que ya se pusieron en marcha porque hay esta imagen de un futuro mejor. Entonces estos pasos que comentas, Francisco, me parece que son pasos, pues pasos que van en esa dirección, pasos que ya empiezan a construir, pasos que están en marcha de la construcción de una utopía o de lo que nosotros llamamos pues esta nación humana universal, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna. A ver, Rosalba, adelante. Ay, Paco, pues este es un tema que desde ayer venimos viendo en el encuentro como un tema muy importante y considero yo desde mi corazón, desde mi emoción y desde mi sentimiento que es un tema muy difícil de abordar, un tema muy difícil de trabajar porque también se necesita mucha honestidad de parte de los jóvenes para reconocer y reconocerse cuando el tema, el tema es una realidad que debe de ser atendida en el mundo, no solo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, por esta situación que tenemos hoy en día del que ya rebasó el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, eh, en todas sus manifestaciones. Pero en este terreno creo yo que el trabajo social tiene mucho que hacer. Paco, la conciencia de los jóvenes está puesta eh, en estos casi hábitos y costumbres que tienen de fines de semana de irse a, como dicen ellos, a chupar a los antros
y luego regresar en carros a sus casas o en motos ahora como les está dando a los jóvenes. ¿Hay alguna percepción en ellos de que esos son actos suicidas? No lo tienen catalogado así, los jóvenes no lo piensan, eh, o es mi percepción nada más que eso es un acto suicida por lo que se ve en las calles los fines de semana, básicamente, ¿no? O los tiempos de vacaciones en las playas y demás. ¿Tienes alguna respuesta a esto? Ah, ya. Bien, pues realmente lo que nosotros estamos viendo es la ideación suicida o el pensamiento suicida, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver es si este tipo de actividades están vinculadas con el pensamiento suicida, ¿no? Esa es realmente la razón por la cual motivó esta investigación, ¿no? Sobre todo cuando hay un manipuleo que también se identificó de personas que quieren llamar la atención, donde encuentran el suicidio como una forma, digamos, de culpar a alguien más. En algunas que nos expresaron sus notas suicidas que tienen preparadas, inclusive van encaminadas hacia eso, hacia quién descargan la culpa del por qué quieren quitarse la vida, ¿no? Entonces, si lo que tú mencionas, el hecho de poder hacer otro tipo de actividades que pudieran ser no bien vistas, digamos, para alguna parte de la sociedad, ¿no? Lo que tendríamos que ver primero es si tienen vinculación con si hay el pensamiento suicida y si esto tiene cierta vinculación con ese tipo de actividades, ¿no? Donde estén encontrando ese escape o esa salida a lo que ellos están pensando y que lo tienen, como vimos en algunos casos, muy prolongado, muy persistente ese pensamiento y que eso es lo grave, digamos, ¿no? Cómo poder incidir para que esto vaya disminuyendo, pero la disminución tiene que ver con factores de cómo también tiene que ir resolviendo o atendiendo otros problemas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con lo económico en algunos casos, que tienen que ver con su relación sentimental con su pareja, en otros muchos casos inclusive, ¿no? O sea, son factores realmente que complejizan este problema, pero repito, lo que tenemos que ver primero es de dónde viene ese pensamiento, cuál es la razón de esa idea y en función de ahí poderlo atender. Y si estas actividades tienen algún tipo de vínculo con su propio pensamiento del suicidio, ¿no? Puede ser. Muchísimas gracias, Francisco. Es un tema extraordinario, es un tema de mucha envergadura, un trabajo que requiere de muchísima voluntad eh, académica, política, cultural, para que esto vaya tomando forma en su forma de prevención, que es una parte que a los trabajadores sociales nos corresponde también. Sí, muchísimas gracias por esta presentación de siempre en estos encuentros del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Así es. Gracias, Francisco. Hasta luego. Aquí estamos. Salvador, adelante. Muy breve, otra vez yo, pero lo que ha planteado Rosalba, me igual es una alucine lo que te voy a plantear, maestro Calzada, pero no quiero quedarme con la interrogante. ¿Crees tú que pueda darse el caso de que haya comportamientos suicidas sin tener conciencia de ideación suicida? Que tendría que ver con lo que ha planteado Rosalba, es decir, estos procesos autodestructivos, de consumos excesivos, de arriesgar la vida, y que además se hace bajo efectos de ciertas sustancias que hacen que se pierdan ciertos niveles de conciencia. Es decir, sé que estoy complejizando las cosas, pero sí me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, bueno, hay que diferenciar aquí, ¿no? Digamos, eh, hay que ver primero si estos actos tienen que ver con un mecanismo de salida
a los problemas, que eso es lo que motiva el suicidio, ¿no? Si ya no encuentro alternativa, ya vivo en una gran desesperanza, que mi salida se resuelve con el suicidio. Por eso decimos que muchos que optan por el suicidio no es que realmente quieran morir, lo que quieren es salir de sus problemas, ¿no? De ese gran problema que vienen cargando y que en consecuencia toman la decisión. Y en ese sentido, bueno, puede haber otras actividades que lo que quieren demostrar no es necesariamente el recurrir al suicidio, ¿no? Puede ser como un acto de valentía, puede ser como un acto de demostrar, ¿no? El valor que se tiene, etcétera. Digo, ahí es otro asunto, pero lo que va relacionado con el suicidio es cómo yo a través del mecanismo que quiero y que estoy planeando y identificando, como que con ello voy a salir de esta gran desesperanza y termina para mí ese gran problema que en vida no he podido resolver, ¿no? Y que tiene muchas variables, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por eso decía en un principio, los que optan por el suicidio no es que quieran morir realmente. Lo que están buscando es cómo salgo de mi problema en esa desesperanza y que mi última alternativa es decir, pues me quito la vida, ¿no? Y hay muchos casos, digamos, bien documentados de lo que los ha llevado a esa decisión. Hemos revisado inclusive las notas suicidas que han dejado, ¿no? Inclusive en muchos epitafios aparece también la razón que los llevó a esto y va vinculado a que, pues, la desesperanza que vivieron los llevó a esto. Por eso, lo que tú comentabas en un inicio, esta sociedad que también se convierte en una utopía, que tiene que pensar en sus jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas y los espacios de vida que le está ofreciendo a los jóvenes para que no lleguen a esto, a este pensamiento suicida, ¿no? Yo creo que es ahí donde la utopía tenía que también ir orientada independientemente de la prevención que se quiere estar haciendo a quienes ya tomaron o tienen este pensamiento. También habría que ver por otro lado qué espacios se están abriendo para las jóvenes como otras formas, digamos, de poder tener participación en una sociedad que de repente ellos mismos se sienten o excluidos o no, y que entonces sus formas de quererse hacer presentes tienen que ver con otro tipo de episodios, ¿no? Pero sí, vuelvo a decirlo, el pensamiento suicida y la salida que le dan hacia el suicidio como tal tiene que ver como una forma de querer salir de sus problemas. Leo un Vale, gracias. leo un comentario de la maestra Unice. Dice, hay también retos, juegos que conllevan, pero no sería pensamiento suicida. Eso también. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, Sí, y fíjate, maestro, qué interesante es esto porque estamos viendo números, estadísticas, ¿sí? Pero un alumno bastaría para que no solo la Escuela Nacional de Trabajo Social, sino toda la comunidad universitaria pudiera tener este tipo de atención que se necesita para salvaguardar la vida de los alumnos y de sus integrantes, porque eso ya sería otra arista, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. bueno, muchísimas gracias, maestro Calzada, y vamos a hacer una breve pausa de unos cuantos minutos y a las 10:30 continuamos con el programa aquí.